Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi gente linda, mi gente amable, mi gente chévere Hay Noticias con la noche. El juramento de la Constitución. No, pero yo. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 37. Las palabras tienen consecuencias, mucho más cuando se pronuncian bajo juramento. El derecho conoce el enorme valor jurídico de un juramento. Un testigo comparece ante un juez bajo juramento para decir la verdad. Un servidor público presta juramento al asumir su cargo. Los miembros de las fuerzas militares y de policía juran defender la Constitución y la nación. En estos casos, el juramento no constituye una simple formalidad protocolaria, es un acto solemne que genera deberes y responsabilidades jurídicas. Precisamente por ello, el debate que hoy vive Colombia trasciende la discusión sobre la doble nacionalidad. La verdadera cuestión constitucional no consiste en determinar si una persona puede tener dos nacionalidades, pues ese aspecto fue reconocido por la Constitución Política de Colombia. El verdadero interrogante es otro. ¿Qué alcance jurídico debe atribuirse al juramento de lealtad y fidelidad exigido por la legislación de los Estados Unidos para adquirir la nacionalidad mediante naturalización? Para responder esa pregunta, es indispensable distinguir las formas de adquirir una nacionalidad. La primera, una nacionalidad por nacimiento, se adquiere por el solo hecho de nacer en un determinado estado conforme a su constitución y sus leyes. La nacionalidad por descendencia se adquiere por el vínculo jurídico de filiación con uno o más progenitores o cuando la legislación correspondiente lo permita con un descendiente. En ninguno de esos dos casos existe un acto voluntario mediante el cual la persona deba prestar un juramento de lealtad a un Estado extranjero para adquirir esa condición jurídica. Muy distinta es la nacionalidad obtenida mediante naturalización. En el caso específico de los Estados Unidos de América, la legislación exige que quien solicita la nacionalidad estadounidense preste un juramento solemne de lealtad y fidelidad como requisito indispensable para culminar el proceso de naturalización. Ese elemento no puede ser considerado una simple formalidad. Todo juramento posee un contenido jurídico. Si el derecho exige un juramento es porque le atribuye efecto. De lo contrario, bastaría con eliminarlo del procedimiento. El juramento representa un compromiso voluntariamente asumido por quien decide prestarlo. Bajo esa premisa surge la cuestión de fondo. Si la legislación estadounidense exige un juramento de lealtad y fidelidad como condición para conceder la nacionalidad por naturalización, resulta jurídicamente legítimo preguntarse cuáles son los efectos que ese compromiso puede producir frente al ordenamiento constitucional del Estado del cual la persona ya era nacional. Esa discusión no se limita a Colombia. La pregunta alcanza a cualquier Estado cuyos nacionales adquieran voluntariamente la nacionalidad estadounidense mediante un procedimiento que exige ese juramento solemne. Sin embargo, el caso colombiano presenta una particularidad. La Constitución Política de Colombia reconoce la doble nacionalidad, pero no reguló expresamente los efectos constitucionales que podrían producir el juramento de lealtad y fidelidad exigido por la legislación estadounidense, cuando quien lo presta aspira a posteriormente a ejercer la presidencia de la República. Es precisamente aquí donde surge una duda razonable de relevancia constitucional. Esa duda no parte de la presunción de mala fe. Quien aspira al cargo ni implica afirmar que haya actuado deliberadamente en contra de la Constitución.
Por el contrario, nació del hecho de que la Constitución Constituyente de 1991 no reguló expresamente este supuesto. El silencio constitucional permite que existan posiciones jurídicas diferentes. Una sostiene que el reconocimiento de la doble nacionalidad resuelve completamente la discusión. Otra, que aquí se desarrolla como tesis jurídica, sostiene que el juramento de lealtad y fidelidad constituye un acto jurídico de tal importancia que no puede ser tratado como si careciera absolutamente de efectos dentro del ordenamiento constitucional colombiano, especialmente cuando está en juego el acceso a la posesión y el ejercicio de la más alta magistratura del Estado. Fue precisamente la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República la que trasladó esta discusión del plano académico al escenario constitucional. Su caso no constituye el objeto de debate, sino el hecho de que puso de manifiesto el supuesto, un supuesto que el constituyente no previó expresamente. El caso de Abelardo de la Espriella reviste una esencial importancia constitucional, por ser el hecho que dio origen al debate que hoy ocupa a distintos sectores jurídicos del país. Su condición de abogado no constituye un elemento menor dentro de esta discusión, pues su formación profesional permite afirmar que conoce el alcance jurídico de un juramento como institución del derecho. El juramento no es una fórmula protocolaria, ni una expresión simbólica desprovista de efecto. En el derecho constituye un acto solemne que compromete a quien lo presta frente a los deberes que asume. Esa es precisamente la razón por la cual el ordenamiento jurídico lo exige en actuaciones judiciales, en la posesión de servidores públicos y en otros actos especiales de especial trascendencia jurídica. Desde esa perspectiva, la discusión no gira alrededor de la buena fe de quien adquirió una segunda nacionalidad mediante naturalización, sino alrededor del alcance jurídico que debe atribuirse al juramento de lealtad y fidelidad exigido por la legislación estadounidense y los efectos constitucionales que dicho acto podría producir dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Surge entonces una pregunta que merece una respuesta institucional. Si el ordenamiento jurídico establece requisitos especiales de nacionalidad o de lealtad para determinados cargos de alta responsabilidad dentro del Estado, ¿cómo debe analizarse esa exigencia cuando se trata del presidente de la República, quien es el jefe del Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y además ejerce la facultad de nombrar ministros, embajadores y otros altos funcionarios sobre quienes recaen determinadas exigencias constitucionales y legales? La tesis aquí planteada sostiene que esta situación revela un vacío constitucional que merece ser resuelto expresamente. No basta con afirmar que la doble nacionalidad está reconocida por la Constitución. También resulta necesario definir cuál es el alcance constitucional del juramento de lealtad prestado voluntariamente durante un proceso de naturalización cuando posteriormente se pretende ejercer la jefatura del Estado colombiano. La existencia de interpretaciones jurídicas divergentes demuestra que el asunto requiere una respuesta clara. Conviene hacer una precisión adicional, aunque el presente análisis toma como referencia el caso de la naturalización en los Estados Unidos, por ser el hecho que dio origen al actual debate constitucional, la discusión no debe limitarse a ese país. Este análisis busca contribuir a eliminar el vacío jurídico y constitucional que hoy ha quedado en evidencia. Para ello plantea la necesidad de que la Constitución regule expresamente cualquier situación en la que un ciudadano colombiano adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado mediante naturalización, independientemente de que ese procedimiento exija o no un juramento solemne de lealtad y fidelidad. El propósito no consiste en legislar para un caso particular, sino en establecer una regla constitucional clara que impida la repetición de incertidumbres jurídicas similares
en el futuro. En ese sentido, la Constitución debería definir expresamente el régimen aplicable para quienes aspiren a ejercer la presidencia de la República o cualquier otro cargo de la más alta responsabilidad del Estado, precisando si la adquisición voluntaria de una segunda nacionalidad mediante naturalización exige la renuncia a esa nacionalidad para acceder o permanecer en dicho cargo. Del mismo modo, debería diferenciar expresamente esta situación de la doble nacionalidad adquirida por nacimiento o por descendencia, en la cual no existe un proceso voluntario de naturalización ni un acto solemne de incorporación jurídica a otro Estado. Una regulación expresa de esta naturaleza permitiría cerrar el vacío jurídico y constitucional que el caso actual ha puesto de manifiesto y evitaría que en el futuro vuelvan a surgir dudas de relevancia constitucional respecto de ciudadanos colombianos que adquieran voluntariamente la nacionalidad de cualquier otro Estado mediante naturalización. La Constitución no solo las constituciones no solo resuelven los conflictos del presente, también deben anticiparse a los desafíos del futuro. Cuando un caso concreto pone de manifiesto una duda razonable de relevancia constitucional, el deber del constituyente no es instaurarla, sino resolverla mediante reglas claras que otorguen seguridad jurídica a las instituciones y a los ciudadanos. Porque el debate de hoy no gira únicamente alrededor de una persona, gira alrededor del alcance jurídico de un juramento, del vacío constitucional que este caso ha dejado al descubierto y de la necesidad de fortalecer el ordenamiento jurídico colombiano para evitar que esta discusión vuelva a repetirse en el futuro. ¿Cuál es tu opinión? Te invitamos a participar en este debate jurídico y constitucional con argumentos, respeto y fundamento. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, comparte este análisis y suscríbete para seguir construyendo espacios donde las ideas se confronten con el derecho y la Constitución. Y no se te olvide, danos tu like, danos tu me gusta. Yo soy Alfonso Guillermo Campacucha y esto es Hay Noticias, canal alternativo. La verdad no se negocia, se dice sin maquillaje, sin límites ni fronteras. Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad.